Buenos días o buenas tardes, dependiendo cuando estén viendo esta cápsula. El día de hoy, junto a mi compañero Mauricio Tolosa, vamos a hablar de dos autores muy relevantes para la literatura hispanoamericana. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz y Inca Garcilaso de la Vega. Para iniciar, les voy a hablar sobre los aspectos biográficos del autor Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega nació en el año 1539 en el Cusco, Perú. 7 años después de que este territorio fuera conquistado por Pizarro, lo que indica que nació en un profundo conflicto social y cultural. Su nombre de nacimiento fue Gómez Suárez de Figueroa. Más tarde sería llamado por el nombre de su padre, Garcilaso de la Vega. Su padre era un importante capitán español y su madre era una princesa inca, nieta del Inca Tupac. Ella se llamaba Isabel Chimpu Ocllo. En su niñez, Inca Garcilaso vivió únicamente con su madre y tuvo un vínculo muy fuerte con ella. Su madre le relataba historias de los incas, especialmente acerca de la guerra, sus ritos, su cultura y sobre mitología. De esta manera, Inca Garcilaso de la Vega comenzó a desarrollar un cariño muy profundo por la civilización inca. En su niñez, este autor no tuvo una gran educación porque vivía en un ambiente sociocultural muy complicado. Por esto aprendió más de guerras, de armas que de letras, pero igual estudió gramática, letras españolas y diferentes idiomas, entre ellos el latín, junto a otros niños mestizos, hijos también de españoles. Más tarde se fue a vivir con su padre, quien antes de morir le dejó dinero para que se fuera a estudiar a España. Cuando Inca Garcilaso cumplió los 20 años, se mudó a España. Al principio tuvo una mala racha económica porque planeaba cobrar una merced a la corona española, pero no se la concedieron porque acusaban a su padre de traidor. Por necesidad de dinero se unió a la carrera militar hasta que algunos de sus familiares fallecieron y le dejaron herencias. Ya con mejor situación económica pudo dedicarse a lo que verdaderamente quería, que era aprender sobre historia, literatura. Estudió historia en general, pero se centró especialmente en la historia de su imperio inca. Más tarde comenzó a escribir. Ya estaba bastante avanzado de edad, aproximadamente 40 años. Y bueno, comenzó a escribir y lo primero fue una traducción del libro Diálogos de Amor de León Hebreo que publicó en el año 1590. En el año 1591 se mudó a Córdoba. Ahí tuvo más acceso a la literatura, contacto con académicos y, y el mundo del saber en general. Entonces, continuó la escritura de su primera gran obra, La Florida del Inca. Para reunir datos, hizo entrevistas a un ex soldado llamado Gonzalo Silvestre, quien participó de numerosas guerras que se llevaron a cabo en el Perú. La participación de Gonzalo Silvestre fue muy importante
porque ayudó a complementar el libro de Inca Garcilaso y a complementar las memorias que tenía el autor sobre su niñez y juventud en el Cusco. Cuando Inca Garcilaso publicó su libro La Florida del Inca, puso en la introducción que ya estaba trabajando en una segunda obra, la cual sería su obra cúlmine, titulada Comentarios Reales. Para escribir comentarios reales, igual tuvo ayuda del padre Maldonado, quien le entregó borradores del padre Vaz Valeria. Esto le sirvió para complementar su historia. Es importante también señalar que Inca Garcilaso dijo que en sus libros no escribía nada nuevo, nada novedoso que no se hubiera escrito antes, pero él lo hacía de una forma más minuciosa y completa, se dedicaba a estudiar diferentes autores y a complementar con lo que él sabía, con lo que él ya había vivido en el Cusco. Entonces, decía que sus libros ofrecían una versión más completa de los hechos y de esto deriva el nombre Comentarios Reales. Para continuar, vamos a hablar del sujeto mestizo. Como ya decíamos, Inca Garcilaso fue hijo de una princesa inca y un capitán español, por lo que era mestizo. Al ser hijo de padres que pertenecían a mundos tan diferentes, provocaba que en Inca Garcilaso se produjera una contradicción, una identidad heterogénea. En él confluían culturas, ritos, creencias que pertenecían a diferente cosmovisión. Esto afectaba su identidad. Inca Garcilaso afirmaba que él era inca, pero también admitía que tenía sangre española y se preguntaba, ¿qué era en realidad ser mestizo? Sin perder de vista que vivía en un complejo escenario sociocultural donde la figura del inca y del español estaba totalmente fragmentada. Mm, Bueno, al leer sus libros nos damos cuenta que en su discurso está totalmente del lado de los incas, incluso los defiende, menciona que los españoles eran casi como unos salvajes, atropellaron totalmente el imperio, pero al mismo tiempo justifica todo esto. Incluso dice que los españoles llevaron allá al territorio la religión cristiana. Esto iba a provocar que todos se salvaran y la religión cristiana era la única religión verdadera. A través de su discurso se refleja la heterogeneidad y, y la heterogeneidad que hay en este autor, la heterogeneidad y la contradicción que hay en este autor. Bueno, practicar la escritura lo ayudó paulatinamente a poder esclarecer su identidad y a dignificar su posición. Aquí en esta cita, que se las voy a leer, aunque en Indias, si dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio. Me lo llamo yo a boca llena. Aquí se ve reflejada su aceptación de ser un mestizo. Bueno, para continuar, vamos a hablar de la autora Sor Juana Inés de la Cruz. Hola, buenas. Yo soy Mauricio y voy a hablar yo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, su carta en respuesta a Sor Filotea y
eh, Las tretas del débil, el material complementario de Josefina Ludmer, basándose en esta carta. Ya, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, escrita en 1691, es una carta biográfica y argumentativa en la que Sor Juana Inés de la Cruz defiende su pasión y amor por el estudio y conocimiento intelectual frente a la carta a forma de crítica que recibió del obispo, Sor Filotea, quiero decir, quien deseaba que Sor Juana se dedique exclusivamente a la vida religiosa. Hablando sobre los antecedentes de la carta, hay que explicar que durante la época colonial eh, en la Nueva España, que es lo que viene a ser México, la sociedad estaba organizada de manera jerárquica y rígida bajo el dominio español. El sistema colonial imponía severas restricciones en diversos aspectos de vida, incluyendo la educación y los roles permitidos en la sociedad, especialmente los roles de género, como a las mujeres. Frente a estos obstáculos, Sor Juana emerge como una figura sobresaliente en cuanto a talento e intelecto, con un amplio alcance de estudios filosóficos, teológicos, literarios y también en el ámbito de la ciencia. En la misma carta, respuesta a Filotea, al ser en parte biografía de Sor Juana, en la misma expresa un propio acercamiento a su propio acercamiento a los estudios y al conocimiento intelectual. Esto despertó a su muy temprana edad un deseo apasionado por la lectura y su propia educación. Lo dice a lo largo de la carta, como no había cumplido los 3 años de mi edad cuando enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí, tras ella, el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber de él. Adicionalmente, su pasión por el estudio y el conocimiento intelectual eran tan grandes que llegaba a relacionar elementos de su vida cotidiana con conceptos matemáticos y científicos. Como dice más adelante, dice traer harina y cernela para que en bailando el trompo encima, un trompo, se, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describían con su movimiento, y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuanto se iba remitiendo el impulso. Eventualmente, Sor Juana escribiría una obra literaria que exprese su carta atenagórica, una obra en la que defiende el derecho a la educación de las mujeres y oportunidad del conocimiento con argumentación con bases de teología o filosóficas contra las limitaciones impuestas sobre las mujeres y el estudio fuera de las enseñanzas tradicionales, casi clandestinas. Posteriormente llega la aparición del obispo Sor Filotea de la Cruz y escribe una carta a forma de crítica a Sor Juana, reflejando en un individuo el modo de pensar común del contexto social. Filotea, además de criticar la obra, sugiere a Sor Juana que se aleje de la búsqueda de conocimiento y estudios fuera de la vida religiosa, llevándola, llevando a la respuesta de la poeta. Viene a ser la respuesta a Sor Filotea. Y bien, según las tretas del débil, eh, escrito por Josefina Ludmer, sobre la respuesta a Sor Filotea, Sor Juana Inés de la Cruz le respondió a la carta de Sor Filotea de la Cruz, pero lo hace de una manera estratégica, ya que Sor Filotea era un obispo importante en la Iglesia Católica y ella reconoce su posición de inferioridad frente al puesto del obispo.
Por esto le respondió cuidándose de, de sufrir algún castigo o represalia. Al principio de la carta, ella usa un lenguaje superlativo, o sea, se pone en una situación de inferioridad frente al poder que representa el obispo. Dice, por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención. Juana Inés de la Cruz hace énfasis en que ella no merece tener la atención del obispo, una persona bastante importante. Menciona también que ella no sabe y que no puede hablar porque no sabe qué decir o responder para argumentar en contra de lo que le decía Filotea. Esto es solo una técnica falsa, de falsa modestia. Ella siempre se pone en un perfil inferior solo para no ofender al obispo y defender su postura propia, pero de forma pacífica y para evitar conflictos. La carta de respuesta está cargada de cortesía. Cuando ella se dirige al obispo, lo hace de una forma muy respetuosa y adorna su lenguaje. Por ejemplo, lo nombra como ilustre o majestad. Además, Juana Inés le expresó que era un verdadero honor y placer que él escribiese una carta y también le mencionaba que estaba muy agradecida de su bondad. Esta cortesía es exagerada, claro. Se puede interpretar que igual fue una técnica discursiva para poder desenvolverse bien frente al poder. Sor Juana en la carta pide también disculpas por demorar en responder y dice que se demoró porque no sabía cómo responder algo digno del obispo. Incluso antes de exponer sus argumentos, pide a Sor Filotea permiso de hablar y explicó que tenía miedo de hablar de asuntos sagrados y decir algo inadecuado. También hace énfasis en que preferiría callar porque solo alzaría su voz cuando una situación le parecería injusta. Dice también, eh, y la verdad, yo nunca he escrito sin violentada o forzada y solo por dar gusto a otros. No solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia. A pesar de todos estos elementos que usó para atenuar su argumento, igual fue aguda, respondiendo a las críticas del obispo. Le argumentó que ella podía estudiar porque su por aprender se lo había dado Dios. En cuanto a que la mujer no era importante en la iglesia, ella respondió que eso no es así, porque hay un montón de mujeres a lo largo de la historia del cristianismo, además de ellas, que sí terminaron siendo trascendentes. Además, desarrolla una teoría en que el saber mundano y trascendente son compatibles, algo así como la ciencia fundando a la teología y cómo percibir la religión y todo ese tema. Ahí está la bibliografía. Bueno, muchas gracias por su atención, por llegar hasta acá. Eso, adiós.